¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Repitamos, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Puede tomar asiento dándole la gloria al Señor. Alguien diría, ¿qué preguntica esa? Una pregunta que hace Jesús. Si es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, esto diciéndoselo a un hombre paralítico. Yo le pregunto a usted, para usted, ¿qué es más difícil? Según su mente, ¿es más difícil que los pecados de alguien sean perdonados? ¿O es más difícil que a un paralítico se le diga, levántate y anda, y se levante y ande? Yo siempre me he preguntado eso, porque todos los que estamos aquí creímos que cuando dijimos, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, lávame, límpiame, echa los pecados a lo profundo de la mar y no te acuerdes nunca más de ellos, y soy salvo, soy hijo de Dios, ¿cuántos creen que sucedió? Ese es el milagro del nuevo nacimiento, y usted creyó que sucedió. Ahora la pregunta es, si hay una enfermedad, una dolencia, yo le digo, hermano, es igual de sencillo que cuando se arrepintió. ¿Cierto que uno ya lo piensa más? Es un poquito más complejo para nuestra mente humana, porque se trata de cosas físicas que yo puedo ver con mis ojos. Sin embargo, lo físico es algo que dura mientras usted esté aquí, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si usted estaba enfermo y recibe hoy su sanidad, eso le va a durar hasta el día que le toque vea. Pero si usted hoy recibe a Cristo en su corazón, recibe el milagro del nuevo nacimiento, eso no es solamente mientras usted está aquí en esta tierra, eso dura por la eternidad, porque ese es un milagro de vida eterna, eterna. Siempre nos hemos preguntado, ¿qué será más difícil? Hay un caso parecido a esta pregunta, donde había un mago llamado Simón, y dice la escritura que cuando el pueblo del Señor que había creído en el Evangelio después del día de Pentecostés, ya habían sido llenos del Espíritu Santo, había avivamiento en Jerusalén, todo estaba saliendo viento en popa. De repente aparece un perseguidor, Saulo de Tarso, persiguiendo a los creyentes, y se empezó a esparcir la iglesia por todas partes. Y uno de los diáconos de la iglesia primitiva, ya mataron a Esteban, el diácono que Dios usaba en milagros, señales, maravillas. Ya había sido martirizado. Entonces toda la iglesia se esparce. Y en esas, este diácono llamado Felipe llega a un lugar llamado Samaria. Y en Samaria comienza a predicar en las plazas, comienza a predicar, y dice la escritura que habían sanidades, señales, milagros. Y había un mago llamado Simón que había engañado a mucha gente con artes mágicas, y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Pero cuando llegó Felipe, dice que Simón el mago mismo seguía el ministerio de Felipe, y cuando hacía las señales, dice que los cojos eran sanados, los paralíticos. Dice que Simón estaba atónito, o sea, sorprendido de lo que estaba haciendo Felipe en el nombre de Jesús. Aclaro, en el nombre de Jesús, porque Felipe solo no podía hacer nada. Es por el poder del nombre. Así como yo o usted, ninguno podemos hacer nada sin el poder del nombre de Jesús. Entonces el mago se sorprende y está atónito, sigue el ministerio de Felipe. Pero llega un momento donde dice la escritura que Felipe había hecho milagros en el nombre de Jesús, se había convertido mucha gente, pero no había ninguno recibido el bautismo del Espíritu Santo.
Entonces dice que se oyó en Jerusalén lo que estaba pasando en Samaria, y llegó 2 apóstoles, Pedro y Juan, los cuales, viendo que la gente no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, les imponían las manos, la gente recibía el bautismo. Y ahí sí Simón dijo: varones, dadme a mí también ese poder. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ese poder? Yo quiero darles algo y que ustedes me den a mí ese. Él no dijo yo quiero recibir el bautismo. Él dijo yo quiero el poder para que otros lo reciban. ¿Sí me explico? No, él no pidió yo quiero el bautismo del Espíritu. Él dijo yo quiero que me den el poder para que yo también ore por la gente, ponga manos sobre la gente y la gente reciba el bautismo. Esto me llama la atención tremendamente, porque cuando él vio a Felipe hacer señales, milagros, maravillas, él no ofreció nada. Dice que estaba atónito, pero hasta ahí. Pero cuando él vio que la gente recibía el bautismo, ahí sí ofreció plata y quería ese poder. Ahora la pregunta que yo le hago a todos los que estamos aquí: ¿qué es más grande para usted? ¿Que alguien reciba el bautismo del Espíritu Santo o que alguien reciba un milagro o una sanidad? Piénselo. Ahora la pregunta es: ¿qué es más fácil? O sea, si usted le dice: hermano, vaya, ore por la hermanita que está allí, que ella quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, y a usted Dios lo usa en eso. Usted dice: amén, vamos a orar. Ahora vamos a hacer la misma petición, pero en otra área. Hermanito, a usted que Dios lo usa tanto, mire ese paralítico que está allá, por favor, vaya y ore por ese paralítico. ¿Cuál de las dos cosas le da más miedo? Seamos sinceros, ¿cuál de las dos cosas le da más miedo? Estamos como callados. A nosotros nos va a dar más miedo el paralítico, porque el paralítico es algo físico que yo quiero ver en lo físico el resultado, la respuesta. Mientras que lo espiritual, como es algo por la fe, y entonces decimos: no, bueno, todavía no, pero ya viene. ¿Cuánto glorifican al Señor? Aleluya. Entonces el viernes vimos que mi parte era creer. Hoy queremos ver que para Dios es igual. Para Dios es igual sanar una gripe, que sanar un cáncer, que sanar COVID, que sanar cualquiera que sea la enfermedad. Es para mí que se me hace más difícil en mi mente, porque yo digo: no, bueno, es que una gripa, bueno, yo me tomo tal pastillita, pero un cáncer. O sea, para mí es que es diferente una enfermedad de la otra. O para mí es que se me hace más fácil que alguien reciba el nuevo nacimiento, y se me hace más difícil que alguien reciba un milagro físico. Pero para Dios es lo mismo. Repita conmigo: Dios es todopoderoso. En Lucas 5:17, donde estábamos leyendo, dice: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora a usted se le hará raro: si Jesús tiene poder para sanar, siempre ha tenido poder para sanar, sigue teniendo poder para sanar, ¿a qué se refiere? Y el poder de Dios estaba con él para sanar. El poder de Dios está disponible para nosotros, pero el poder de Dios puede liberarte. El poder de Dios puede cambiarte, puede transformarte, puede salvarte, puede resolver un problema, puede darte una idea, puede responderte una pregunta. O sea, el poder de Dios puede funcionar en demasiadas áreas. Pero dice: ese día, la inclinación
de la manifestación del poder en Jesús estaba para sanar. Hay un día especial para nosotros. Hay un día especial para nosotros. Diga conmigo: este es mi día. Este es mi día para recibir un milagro, una sanidad, una respuesta, una señal. Amén. El poder de Dios estaba con él para sanar. Yo creo que todos los que hemos predicado la palabra, sea en la calle, en un campo blanco, en una iglesia, sabemos lo que es estar predicando y uno sentir el poder de Dios para algo. Una inspiración, una gracia, una fe. Aleluya. Jesús ese día se estaba manifestando el poder en él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Ahora quiero volver a varias cosas. ¿Cuál era el problema evidente y notorio en el hombre? Era paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. ¿Ante quién procuras tú poner el problema o la necesidad en esta mañana? Ante Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Ahora la casa estaba llena, ellos querían entrar, Jesús estaba adentro, pero hay un impedimento. Siempre hay un impedimento. Cuando Dios quiere hacer algo por ti, hay un impedimento. Cuando todo va viento en popa, hay algo que se atraviesa. Así sea un recuerdo. Si usted viene para un culto de bendición, el enemigo trata de poner un problema en la casa para que se vengan peleados los esposos. ¿Cuántos saben eso? Que usted ha estado orando, usted siente la presencia de Dios, usted siente que algo grande viene y ese día algo pasa y resultan peleando y llegan al culto y están... Quizás ese día algo grande de Dios se quería manifestar, pero el enemigo pone obstáculos, pone distracciones. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a pasar por encima de la casa, por encima del obstáculo, por encima del malestar, por encima de la distracción, por encima de la incredulidad. Aleluya. Se subieron al tejado, lo bajaron con el lecho y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Es probable, aquí dice tejado, es probable que se rompieron algunas tejas. No sé cómo era el diseño de esa casa. Aquí en Santander y en Bucaramanga hay casas viejas que tienen tejado alrededor y en la mitad un espacio y un patio en la mitad. No sé si era así, no sé si era cubierta y ellos tuvieron que romperla y luego pagar. Pero tuvieron que pensar, ¿nos atrevemos o no? Sí, porque quiero una bendición, la bendición está dentro, hay un obstáculo, tengo que pasar por encima. Cuando me paren el tejado, de pronto voy a dañar el tejado, pero tengo que sopesar, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Muchas veces nuestro pastor, cuando está orando por alguna clase de enfermos o personas que tienen, por ejemplo, pie plano, y los niños a veces tienen el pie plano, y le dice al padre del niño: bueno, cuando terminemos de orar, usted va a mover sus pies así cuando yo le diga.
Y terminan de orar y el pastor le dice: mueva sus pies así. Y hay mucha gente que se queda mirando. ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? A veces le dice: quítese el zapato y quítese la media y mírese el pie. Y hay gente que se mira en el pie así: ¿me lo quito o no me lo quito? Recuerdo una oportunidad, creo que fue en Girón, en una cancha. Estábamos allí haciendo un evangelismo, el pastor predicó, habían hermanos de otras iglesias también apoyando, y le dijo un señor que estaba allí en la multitud, le dijo: usted hoy es sano. ¿Qué es lo que tiene? Los oídos sordos. Hoy Dios lo sana. Oraron y luego le dijo: ya, Dios lo sanó. Y él decía: no, Dios no me ha sanado. Y el pastor le decía: ya, Dios lo sanó. Le dijo: venga y verá que Dios ya lo sanó. Lo pasó al frente, le dijo: tápese el oído que tenía malo. Ay, sí, ya Dios me sanó. Pero es un riesgo, es como algo que nos dice por dentro: ¿y si hago el oso, como dicen aquí? ¿Y si por ponerme a creer y a atreverme paso una vergüenza? La pregunta es: ¿y qué si cuando usted haga eso recibe el milagro? O sea, ¿es muy grave la vergüenza y el oso? Gloria a Dios. Cuando yo era niño, a la edad de 10 años, sufrí de convulsiones. Yo tuve tratamiento de los 10 a los 12 años. Todas las noches tenía que tomarme una pastilla. Todas las noches. Esa pastilla prácticamente me dopaba. El otro día, pues yo tomaba en la noche, a la mañana siguiente cuando me levantaban para ir al colegio, pues yo estaba más dormido que despierto. Me bañaba así dormido, iba al colegio y me sentaba. Tenía que tomar esa pastilla. Me daban convulsiones ya casi al amanecer, perdía el control de la boca, se me salía la saliva, me sonaba un hueso aquí, yo perdía el control de eso. Y tuve un tratamiento. Un doctor neurólogo, neuropediatra, me decía: cuando usted entre en la adolescencia se le va a quitar. Siga el tratamiento y cuando entre en la adolescencia se le va a quitar. Yo seguí el tratamiento. Cuando llegué a la adolescencia, él me dijo: no tome más pastillas, porque yo le dije que cuando llegara a la adolescencia se le iba a quitar. Bueno, a mí nunca más me volvió a dar, o sea, hace 20 años no me vuelve a dar una convulsión. Pero yo me quedé con la cosa de: cuando entre en la adolescencia se le va a quitar. Resulta que hace unos años atrás fui a un chequeo médico, me hice otra vez exámenes de todo, llevé el historial y me vio un neurólogo y me dice: bueno, ¿y usted qué aquí este historial qué, cómo así? No, es que de niño yo sufría de convulsiones. ¿Y cada cuánto le dan? No me volvieron a dar. ¿Cómo así? Es que a mí un doctor me dijo que cuando entre en la adolescencia se me va a quitar. Y el hombre se quedó mirándome y me dijo: ¿y qué tratamiento tomaba? No, yo tomaba Tegretol Retar. Todavía me acuerdo del nombre de la pastilla. Es que eran todas las noches, 2 años. 500. Él me dijo: usted no tuvo eso. Usted no puede haber tenido eso, porque eso que aparece en este historial no se cura. Eso no se cura. Pero yo analizando, yo decía: entonces, ¿por qué este neuropediatra me decía: cuando entre en la adolescencia? Parece como si tuviera fe el abuelito. Y él siempre me decía: cuando entre, claro, mis papás estaban orando. Ya había sucedido algo con mi hermana mayor. Ellos habían orado: Señor, no queremos otra vez una situación de esta. Mi papá había ayunado. Después, aquí vinieron varias veces para que donáramos sangre, ¿cierto? Y yo alcancé a donar 3 veces, pero en una de esas me preguntaron más exhaustivamente: ¿usted no ha sufrido de ta? Pues yo sufría de convulsiones, pero hace 20 años no volví a tener una sola. Yo había tenido bastantes. Me dijeron: no puede donar sangre.
Yo les dije, pero es que yo ya no tengo eso, a mí se me quitó cuando entré en la adolescencia. Eso no se cura. Y yo dije, el Señor es grande y poderoso. Usted me ve aquí hablando normal, ¿cierto? Que no parece que quedé con un problema. No quedé con un problema, ¿cierto? Porque Dios es poderoso. Dios es grande. Él hace milagros. Hay que pasar por encima de aquello que el enemigo levanta para que no creamos. Y hay que poner nuestra situación delante de Jesús. Ahora, algo que me llama la atención es que en todos los casos que usted ve en los evangelios, cada vez que un enfermo vino delante de Jesús, todos los casos que usted ve en los evangelios, que un enfermo vino delante de Jesús, Jesús lo sanó. Todos los casos que un enfermo vino en los evangelios delante de Jesús y le dijo, Señor, yo tengo esta necesidad, Jesús lo sanó. Él es lindo, Él es bello, Él es maravilloso. Ahora, versículo 20 dice, al ver Él la fe de ellos. No dice al ver la fe del paralítico, dice al ver la fe de ellos. Repita conmigo, yo voy a tener fe por los demás, para que otro también reciba. Cuando hay una atmósfera de fe, cuando todos creemos, suceden cosas grandes aún para otros. Pero luego le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí es donde uno dice, estábamos hablando de un parapléjico, de un problema físico, porque ahora aparece Jesús hablando, tus pecados te son perdonados. A la mujer del flujo de sangre que hablamos el viernes, cuando ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré, si usted lo lee, dice, seré salva. Y luego cuando termina esa frase, el Señor, después de que ella le dice, tu fe te ha hecho salva y queda sana de tu azote. O sea, aunque para usted y para mí no, pero para Jesús la salvación y la sanidad tienen una relación. La salvación en lo espiritual, la sanidad es algo que se manifiesta en lo físico. ¿Qué relación tiene la enfermedad con el pecado? Es una pregunta que nos hacemos. La enfermedad viene a causa de la muerte y la muerte viene por el pecado. Es decir, antes los seres humanos no moríamos. Como éramos eternos, entonces no necesitaba haber enfermedad. Cuando viene la muerte por el pecado, entra la enfermedad. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora bien, vamos a Juan capítulo 5, versículo 5. Tranquilos, no se asusten, no se preocupen, no crean que yo voy a decir que todo el que esté enfermo entonces es porque es un pecador. Estoy diciéndole que el origen de la muerte fue por el pecado y que el apóstol Pablo mismo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice que hay un pecado que mora en mí. Juan 5:5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
porque él creía que la sanidad la iba a obtener en el movimiento de las aguas del estanque. Pero hoy nosotros sabemos que vamos a recibir la sanidad por el Señor. Jesús le dijo en el versículo 8: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Versículo 13: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, él no supo realmente quién fue el que lo sanó. Un señor vino y me dijo: levántate y anda, y se levantó. Qué terrible. Usted se imagina que alguien le diga: sea sano en el nombre de Jesús, y se vaya. Y usted sea sano y usted diga: ¿quién fue el que me dijo eso? Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces podemos identificar varias causas para la enfermedad, y en el caso de este hombre específicamente, al parecer era un pecado, porque que Jesús luego vaya y lo busque y le diga: usted ya fue sanado, pero no peque más, para que no le venga algo peor. Le está dando a entender: lo que tenía le vino por causa de algo que usted estaba haciendo. Al inicio, las causas de la muerte que encontramos, por ejemplo, en Génesis, es homicidio, vejez, accidentes. Busque las primeras enfermedades que aparecen en la Biblia y verá que aparecen más adelante. Primero aparece gente muriendo por homicidio, por vejez o por accidentes. Eso tiene muchas explicaciones, aún científicas. Antes del diluvio las capas todavía no se habían desgastado tanto, los rayos ultravioleta no penetraban directamente, los gérmenes y las bacterias y todo eso no se desarrollaban tan fácilmente porque los rayos ultravioleta no llegaban. No había fermentación. ¿Usted se acuerda después del diluvio lo que le pasó a Noé? Noé estaba acostumbrado a dejar un jugo por ahí meses y no le pasaba nada. Después del diluvio agarró el mismo jugo y ya estaba fermentado y se emborrachó. Y el Señor no lo juzgó por haberse emborrachado, porque yo creo que no sabía que era eso. Entonces hay causas por las cuales la enfermedad va a aparecer. Primero apareció la muerte, luego la enfermedad va apareciendo paulatinamente. O sea, como que se va introduciendo y van apareciendo más enfermedades. Las primeras enfermedades que yo veo es ceguera por vejez. Usted acuerda, en el libro de Génesis aparecen patriarcas ya quedándose ciegos por la vejez, esterilidad, úlceras, y poco a poco vamos viendo un progreso de las enfermedades que se van diversificando. Ahora, causas de enfermedad que podrían ser mi caso, causas de enfermedad que podrían ser su caso. Herencia genética. Cuando usted va al médico le preguntan: ¿alguno de sus familiares tuvo cáncer, tuvo azúcar, tuvo? Si usted analiza la palabra herencia genética, usted va a ver genética generacional, genes. O sea, la ciencia entiende que algo que tuvo mis padres podría yo tenerlo. Espiritualmente podríamos hablar de maldiciones generacionales, pero en Cristo Jesús las maldiciones se rompen y se cortan. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Cristo fue colgado en el madero porque dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros y se hizo pecado por nosotros.
Entonces, cuando usted empiece a ver, porque usted dice, hermano, y entonces, ¿por qué yo estoy viendo que me está, como que me quiere aparecer eso que yo vi en mi mamá, que yo vi en mi abuelo? Entonces usted tiene que citarle la palabra. No hay ninguna condenación, no hay maldición. Jesucristo se hizo maldición por mí. En el nombre de Jesús rechazo esa maldición, rechazo esa herencia genética. Otra causa que podría ser para la enfermedad, un accidente. Hay enfermedades que vienen después de que usted tuvo un golpe, una caída, un choque, etcétera. Entonces, necesariamente es algo que no podemos evitar, a no ser que usted sea de los que le gusta tentar al Señor, le gusta estarse colgando en cosas, le gusta estarse tirando de lugares. Pues ahí sí ya no es culpa del Señor. El pastor Luis M. Ortiz decía que el ángel de Jehová iba con uno acompañándolo mientras conducía, pero si se pasaba de 100 kilómetros por hora dejaba el ángel atrás. Aleluya. Él estaba dando a entender que cuando uno era imprudente, uno mismo estaba buscándose un mal. Otra causa de enfermedad puede ser haber sufrido violencia, un abuso, un golpe, una violación y quedó una infección de transmisión, una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad venérea, una cortada que se infectó, sufrir violencia. Otra causa de enfermedad, sufrimiento mental o emocional, porque no solamente son enfermedades que se ven en el cuerpo físico, también hay enfermedades mentales, ansiedad, y eso está de moda, y ahorita en pandemia eso ansiedad, depresión, nerviosismo, pero el Señor también sana eso. Hay espíritus malignos también que vienen a poner pensamientos de muerte y de suicidio, de desesperación. También otra causa es descuido o abuso del cuerpo, consecuencia de nosotros mismos haber usado alcohol, cigarrillo, drogas, exceso de grasa, azúcar o sal. O sea, le estoy diciendo que hay causas para la enfermedad que pueden ser un pecado, pero hay otras causas que puede ser que a usted le gusta echarle manteca por encima de las cosas, o que a usted le gusta comer un montón de dulces, o que usted bebía muchísimo alcohol, o que usted fumaba muchísimos cigarrillos, o que usted consumía muchísimas drogas y se afectó. Ahora, yo doy gloria a Dios porque muchos de los que estamos aquí venimos quizás de un trasfondo donde abusamos de nuestro cuerpo y Dios tuvo misericordia y usted está hoy aquí. Quizás otros que estuvieron en lo mismo ya se murieron o están supremamente enfermos. Dele gloria a Dios por su misericordia. Hay espíritus de enfermedad. En la Biblia aparece un caso de una mujer que estaba atormentada por 18 años por un espíritu dice Satanás la tenía atada. Dice que estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Ella tenía que caminar así. Y no era, dice, era un espíritu de enfermedad y que Satanás la tenía atada. Incluso la palabra del Señor dice que el espíritu del Señor, el poder de Dios estaba sobre Cristo para sanar a todos los oprimidos por el diablo. El diablo oprime con enfermedades también, pone desesperación para que la gente no vea salida y se suicide. También otra causa de enfermedad es que comamos juicio. Ahí ya nos estamos mirando. Comer juicio. Dice en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29. Usted dirá, el hermano, ¿para qué nos habla de todas las causas? Ore para que se sanen y ya. Porque a veces usted no se ha dado cuenta y hay gente por la que se ora y al ratico salen a hacer lo mismo que lo enfermó. Eso es como cuando uno ora por liberación y la persona sale de aquí otra vez a hacer lo mismo por lo cual se le liberó.
Entonces usted ya sabe, si el Señor hoy lo sana de diabetes, no salga contento a comprar el montón de dulces. ¿Sí? Porque usted ya sabe por qué fue que le vino esto. Primera de Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. ¿Escucha eso? ¿Quiénes son los que comen? Los que estamos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Con el hermano Yair nos miramos el día que el pastor predicó de que el cristiano no moría sino que dormía, aunque es un término indistinto. En algunas partes aparece que duerme, en otras que muere, pero él estaba tratando de explicarnos que cómo era la muerte en el aspecto cristiano, era dormir. Dice, muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sabe qué está diciendo? Se salvaron. Se salvaron, pero comieron juicio. ¿Cuántos saben que en algún momento hemos comido no de la forma más correcta? Seamos sinceros. Que usted dijo, bueno, estoy más o menos bien. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, está diciendo, le viene una enfermedad como juicio para que no sea condenado con el mundo. O sea, para que no muera, sino que duerma. Es decir, Dios tiene misericordia de usted para que mediante esa enfermedad se arrepienta y no lo agarre así por sorpresa. ¿Cuántos alaban a Dios? Otra causa de enfermedad puede ser castigo divino o juicio sobre las naciones, como por ejemplo dice la Biblia que en la gran tribulación van a venir enfermedades, úlceras y cosas terribles como castigo. Ahora, si alguien aquí en este lugar me pregunta, hermano, ¿será que la enfermedad que yo estoy atravesando es un castigo divino? Yo diría que no. Yo creería que no. Solo Dios lo sabe. Pero pues diría yo que tiene que ser algo demasiado terrible para que lleguemos a ese extremo de una enfermedad como castigo divino. Que casi siempre el diablo es el que se adelanta a usar la enfermedad. En Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Diga, Jehová es mi sanador. Jehová es mi sanador. Entonces aquí aparece enfermedades que el Señor le envió a los egipcios para defender a su pueblo. Otra causa de enfermedad puede ser un proceso. Job 2 versículo 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora, la mayoría de estudiosos han llegado a la conclusión que el tiempo de la prueba de Job fueron alrededor de 6 meses. Que todo eso que usted lee que le pasó a Job, le pasó en 6 meses. Después de eso Dios le dio el doble. Entonces, ¿qué significa un proceso? Un proceso no es que yo vivo y muero en el proceso, sino que paso por ahí para que algo cambie, para que algo se transforme. Entonces, cuando usted se encuentra en medio de una situación, en este caso la Biblia misma aclara que Satanás incitó a Dios para que hiriera a Job y Jehová no lo hirió. Jehová permitió que Satanás lo hiciera. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su alma, no lo mata. Por eso les decía que si alguno que está enfermo aquí me pregunta, hermano, ¿será castigo divino? Yo le diría más bien proceso. Si usted es hijo de Dios, si usted es sincero con el Señor, si usted ora, yo diría que más que castigo divino es proceso. Y los procesos, muchas veces Satanás viene a pedir tu cabeza, Satanás viene a pedir tu salud, viene a pedir tu familia, viene a pedir todo. Y a veces Dios lo permite, pero si vences en medio de ese proceso, si pasas la prueba, en el caso de Job, la escritura dice que Dios lo volvió a levantar y le dio el doble de lo que tenía antes. ¿Cuántos creen que saldremos del proceso? Pasaremos el proceso en el nombre de Jesús. Y otro de los casos más polémicos que se considera a veces como causa para enfermedad es la humillación. La Biblia dice que el que se enaltece, Dios lo... Y el que se siente que es la última Coca-Cola del desierto, a veces hay que permitir que se vea la debilidad y la fragilidad para que la persona reconozca a Dios. Hay gente que dice, yo no necesito a Dios, y cuando están en la enfermedad dice, ay sí, Dios mío. ¿Cuántos han oído y han visto eso? Entonces la enfermedad genera debilidad y hace notar a la persona que necesita a Dios. Usted cuando lleva 20 días, un mes sin orar y se enferma, ora. Antes decía, no siento, es que no siento orar, pero cuando se enferma siente orar. Porque la enfermedad lo hace humillarse. Y hay un caso de la escritura, les aclaro, la Biblia no dice que el aguijón de Pablo era una enfermedad, pero a muchos lo interpretan que el aguijón era una enfermedad. Sea cual sea, digamos que fuera una enfermedad. Segunda de Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Un ángelus de Satanás, dice en griego, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a decir que fuera una enfermedad. Si fuese una enfermedad, entonces esa enfermedad era un mensajero de Satanás. O sea, Dios permite que Satanás venga y abofetee a Pablo con algo, con un aguijón en su carne, que no sabemos si es una enfermedad física o si es un tormento, porque muchos estudiosos dicen que el aguijón que Pablo tenía era que cuando se acostaba a dormir se soñaba persiguiendo a la iglesia. Y que eso era lo que él se sentía el gran apóstol y luego eso lo bajaba. Usted era perseguidor. Usted mataba, usted perseguía, usted arrastraba. Si es una enfermedad, pues entonces era la enfermedad que lo hacía aplacar. Usted ora por los enfermos y se sanan, hace señales, maravillas, pero usted, mire, dice, para que no me enaltezca sobremanera, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, aclaración: Pablo tenía una causa para enaltecerse o exaltarse, porque dice que él subió al tercer cielo y vio cosas inefables que no le es dado al hombre expresar con palabras. Entonces, si alguno aquí se encuentra enfermo y cree que el caso suyo es el de Pablo, porque usted dice, si Dios me sana, entonces yo me enaltezco, yo le digo, hermano, debería arreglar el problema de su corazón en vez de tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo creo que usted no ha visto algo tan grande como para que se exalte. O no creo que hayamos hecho algo tan grande como para que me exalte. Si usted ora y se sanan los enfermos, los endemoniados son libres, o la gente recibe de parte de Dios cuando usted ministra, aún así eso que usted está haciendo no es suyo, es el Señor que lo manifiesta en usted. Entonces, ¿por qué enorgullecerme o exaltarme por lo que no es mío, sino que es prestado? Eso es como enorgullecerme por el carro que no es mío, sino que me lo prestaron. Entonces, volvamos ya a la última parte. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. ¿Ve la relación de Dios en salvación y sanidad? Nosotros lo separamos totalmente, pero Dios lo junta. ¿Por qué lo junta? Porque la provisión para su salvación y para su sanidad sucedieron en el mismo evento, en la misma crucifixión, por las mismas llagas, con la misma sangre y con el mismo sufrimiento. Hubo provisión para mi salvación y para mi salud. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Diga, el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ve otra vez. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Otra vez habla de pedir perdón. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz del justo? La oración que realiza el que ha sido justificado. ¿Cómo es usted justificado? Porque Dios lo perdonó. Pero hay un problema. Hay un problema que el Señor dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros las vuestras. Entonces, para asegurarnos de que seamos los justos que hacen la oración eficaz, nos toca hacer lo que está antes. Orad unos por otros para que seáis sanados, y también confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis perdonados vosotros, y así la oración eficaz del justo que fue perdonado pueda mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora volvamos al pasaje central, Lucas 5:21. Después de que Jesús les dijo: tus pecados te son perdonados, cuando él vio la fe de ellos, el Señor le había dicho: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, en el versículo 21, y los fariseos comenzaron a cavilar
diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ahora la pregunta: si Jesús les había dicho: tus pecados te son perdonados, y los fariseos y los escribas no creyeron y dijeron que eso era una blasfemia, y Jesús dice: bueno, para que sepan que yo tengo potestad de perdonar pecados, le digo al paralítico: levántate y anda. Y el paralítico se levantó y anduvo. ¿Qué significa? ¿Que perdonó los pecados o no perdonó los pecados? ¿Que tiene poder para perdonar los pecados, sí o no? O sea que Jesús usó el milagro físico como prueba del milagro espiritual. ¿Sí está captando lo que le digo? Él dijo: para que se den cuenta que sí puedo perdonar pecados, voy a levantar al paralítico, porque para mí es igual perdonar pecados que levantar al paralítico. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. En la cruz del Calvario, Jesucristo nos redimió de nuestros pecados, pero también la Biblia dice que llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados.